Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Para hacerle frente al coronavirus, habitantes de Cortés y El Progreso Lloro están confinados en sus viviendas por orden gubernamental. Sigue la población sin importarles ser contagiados por el coronavirus. Miles de capitalinos salieron nuevamente a las calles a abarrotar los comercios. Llegan al país 26,000 pruebas rápidas para la detección del COVID-19. Muy buenas noches tengan todos. Gracias por acompañarnos una semana más en 11 Noticias Estelar. Estamos ya preparados con las informaciones más importantes del momento. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada por Ivette Bulnes. Buenas noches. Muy buenas noches, Samantha Velázquez. Buenas noches a nuestros televidentes que se conectan con nosotros a través de Radiovisión Honduras y Facebook Live. Gracias por conectarse con nosotros. De inmediato pasamos a conocer cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Empresarios donan respiradores, camas eléctricas, equipo de bioseguridad y otros implementos para ser utilizados en esta emergencia. Muere niño a causa del dengue grave en la capital. 7 hondureños más dan positivo a COVID-19. La cifra ya supera los 300 contagiados en el país. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos con nuestra compañera Iris Urbina haciendo un contacto en vivo hasta la zona norte del país. Iris nos actualiza sobre las nuevas cifras que han dado a conocer las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Adelante, Iris. Gracias, Samantha. Y en horas de la noche, pues a través de cadena nacional, autoridades de SINAGER han confirmado 7 nuevos casos de COVID-19 positivos. Por supuesto, esto luego de realizar alrededor de 71 pruebas. De inmediato vamos a escuchar al doctor Francis Contreras, quien nos amplía sobre estos nuevos datos. Hoy, 6 de abril, un total de 7 compatriotas fueron diagnosticados con coronavirus COVID-19, según el Laboratorio Nacional de Virología, el cual realizó 71 pruebas. Los casos se distribuyen de la siguiente manera. Para Francisco Morazán, 6 casos nuevos. Comayagua, 1 caso confirmado. Con estos nuevos diagnósticos, la cifra se eleva a 305 hondureños contagiados con el virus. Del total de pacientes positivos con COVID-19, 73 permanecen hospitalizados, dentro de los cuales hay 48 en condición estable, 19 en condición grave y 6 en unidad de cuidados intensivos. Nuestra mayor arma contra el COVID-19 sigue siendo el distanciamiento social, por lo que insistimos en que todos los hondureños debemos permanecer en nuestros hogares para frenar el contagio de persona a persona. Así que serían 6 nuevos casos en Francisco Morazán y el primer caso en Comayagua. También un dato importante es que durante esta cadena no se informó ningún deceso, por lo que el número de personas fallecidas por COVID-19 se mantiene con 22. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Iris Urbina, quien nos daba a conocer la actualización de estos datos que han dado a conocer el portavoz de SINAGER, donde anunciaba estos 7 nuevos casos, 6 del departamento de Francisco Morazán y 1 en el departamento de Comayagua, que sumaría ya el segundo caso en ese departamento. Y en el sur de Honduras, específicamente en Choluteca, fallece una persona sospechosa por COVID-19. Una joven de 19 años falleció este día en la sala de COVID-19 de Choluteca, quien presentó inicialmente complicaciones por su enfermedad de base
y también fue atendida por sospecha de coronavirus. De lupus. ¿Ya tenía bastante tiempo con la enfermedad? 5 años tenía de padecer. Sí. ¿Y ella dónde llevaba el tratamiento? En Tegucigalpa. ¿Y estaba aquí ella? ¿No vivía en San Ramón? Vivía en San Ramón y ella iba a Tegucigalpa. ¿No pudieron trasladarse hasta allá? No pudimos porque el caso como estamos viviendo, usted sabe cómo está la cosa ahorita, es bien difícil. Familiares de la fallecida aseguran que murió por la enfermedad que sufría desde hace 5 años y no mantuvo contacto con personas extrañas a su entorno familiar en la comunidad de San Ramón, municipio de Choluteca. Lo hacen porque ellas creen que es eso, pero no es. Ella salió con lupus, ese es el diagnóstico de ella. ¿No ha tenido contacto con personas extranjeras? No, para nada. ¿Se ha mantenido todo este tiempo en San Ramón? En San Ramón. Y que nadie los ha visitado allá. Ella es estudiante, Estudiante, sí, estudiante del INTAE. Sin embargo, por la sospecha de COVID-19, se ordenó un entierro rápido sin velatorio. Va directamente a ser enterrada. Lastimosamente, pues si la familia desea velarla, pues no va a ser posible, tendrá que llevarla al entierro. Vamos a cerciorarnos de ello y en el marco de Fusina pues está una patrulla para que se ejerza pues o se cumpla lo que dice la ordenanza a nivel nacional. Cabe destacar que este día ingresaron a la sala de COVID de Choluteca 2 casos sospechosos y en el municipio de Pespire una persona se mantiene en aislamiento que resultó positiva de coronavirus después de ingresar a la zona sur proveniente del departamento de Cortés. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Y ahora Shirley Martínez nos cuenta que los casos sospechosos de COVID-19 siguen llegando al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El Hospital Mario Catarino Rivas registra actualmente 13 casos sospechosos de coronavirus. En su mayoría son personas que presentan una enfermedad de base, quienes se encuentran en una sala aislada del centro asistencial a la espera de los resultados de las pruebas que les practicaron y fueron enviadas hasta la capital. ¿Cómo que se llama enfermedad de base? Diabéticos, hipertensos, que obviamente por su sistema inmunológico son los que más afectados están, pero estos pacientes igual, de esos 18 pacientes solo 5 son positivos. De los 18. Confirmado con el laboratorio de biología intestinal, solo hay 5 positivos. La semana anterior los médicos anunciaron que paralizarían sus labores al no poseer indumentaria suficiente para atender estos casos. Sin embargo, la Secretaría de Salud les dotó desde el fin de semana con todo el equipo necesario, así como la capacitación pertinente para la atención de la pandemia. Enfermeras y licenciadas que han sido capacitados para esta enfermedad y darle frente a esta batalla que debemos de ganar como hondureños. Las mascarillas N95, las batas, los gorros y las botitas que debemos de utilizar. Esperamos que se sigan estas medidas de protección al personal de salud y así evitar que más profesionales de la salud contraigan esta enfermedad. Es importante mencionar que estas 13 pruebas fueron enviadas a Tegucigalpa antes de la instalación del laboratorio en San Pedro Sula, pero en los próximos días las pruebas se practicarán a nivel local para un resultado inmediato. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y todos los municipios del departamento de Cortés y el Progreso Lloro están en un confinamiento absoluto. La periodista Shirley Martínez nos continúa informando. El gobierno tomó la decisión de dejar sin valor permiso para circular por terminación de cédula al departamento de Cortés y el municipio del Progreso Lloro por ser catalogados foco de contaminación de la pandemia de COVID-19. En estos sectores, ni los bancos ni los supermercados estarán habilitados. En el caso de las farmacias, únicamente brindarán su servicio a domicilio. Del Valle de Sula, porque en este lugar es donde tenemos el epicentro de la enfermedad y como medida principal está el cierre de las entradas para cada municipio para poder así disminuir la propagación de esta enfermedad. 30% alrededor de 273,000 habitantes serán los que serán afectados y de este le vamos a sacar el 20% de gravedad y el 5% que pueden llegar a fallecer.
Los expertos también refieren que la problemática se extenderá hasta fin de año y que los hondureños deberán reforzar medidas de protección en sus hogares si no acatan las medidas de las autoridades. Hemos entendido que la Organización Mundial de la Salud pedirá que los países pobres la reciban también, de primero, no solo los países superdesarrollados. Entonces, yo no lo voy a engañar a usted, hondureño o hondureña, usted va a tener que andar con una mascarilla durante todos estos meses porque el COVID ahí va a estar entre nosotros. De estas medidas quedan exentos el personal de salud y de socorro, medios de comunicación, industria de la maquila autorizado, sector agroalimentario, empresas de seguridad privada, transporte público contratado, quienes deberán presentar el salvoconducto respectivo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y ahora nuestra compañera Gisela Calix nos cuenta cómo estuvieron abarrotados los comercios por los capitalinos que salieron a abastecerse en este lunes. Sin importar que al salir de sus casas, su salud, la de su familia y la de la mayoría de los hondureños está en riesgo de contagiarse con el coronavirus, miles de capitalinos este día colmaron las calles de Tegucigalpa y Comayagüela para realizar sus transacciones bancarias, compra de medicamentos y víveres. Filas para ingresar a estos establecimientos eran interminables y muchas de las personas no tomaban distancia y no portaban mascarillas, por lo que según la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, esto se vuelve un riesgo latente para que se puedan presentar más casos de COVID-19 en el país. Bueno, es una situación bastante difícil, una situación en la que, bueno, este es un problema de salud grave, serio, altamente contagiosa, que va a comprometer a una gran cantidad de la población, o ya está comprometiendo. ¿No hay conciencia en la gente de lo que se está viviendo en Honduras y el mundo? Yo creo que esta es una situación difícil, es decir, nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia. Es difícil incluso para los trabajadores del área de la salud, no digamos para la población. Las dimensiones de esto son enormes, ¿verdad? Porque las repercusiones son de todo tipo, no solo en el campo de la medicina. La ciudadanía que este día realizó este tipo de acciones aprovechó para hacer sus pagos, retiros de dinero y aseguraron que pese al riesgo no les quedó otra opción. Pues está complicada porque siguen aumentando los nuevos casos de coronavirus. No hace mucho estamos esperando aquí, hace poco. Pues gracias a Dios la gente interesada en prevenir y creemos que pronto vamos a salir de esto. La pandemia del COVID-19 en Honduras ya ha cobrado la vida de 22 personas y más de 200 han sido confirmados como positivos, por lo que algunos temen que estas masas de personas en reiteradas ocasiones en la semana puedan contagiar a otra gran parte de la población. Con imágenes de Alan Rodríguez, Gisela Calix, 11 Noticias. Y en los mercados de Comayagüela, las personas que acuden a estos lugares al parecer pues no tienen miedo y no saben que esta mortal pandemia los acecha. Multitudinarias siguen siendo las salidas de los capitalinos a los mercados para abastecerse de provisiones. Las personas en su afán de comprar alimentos se lanzan sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que le ayude a evitar ser contagiados con el COVID-19. Su argumento para desafiar a la mortal pandemia es que ya no tienen que comer en su casa. A buscar granos vengo. Sí. ¿Qué va a comprar? Arroz, harina, confle, manteca. Solamente. Vendedores, ante la imposibilidad de que sus clientes no lograran ingresar, tuvieron que hacerles llegar la mercadería hasta la parte de afuera, mientras los pequeños comerciantes aseguran que por la necesidad ellos salen a ofrecer sus productos. ¿Para dónde usted? Vamos a entregar productos de afuera. ¿No pueden ingresar las personas compradoras? Pues dicen que las dejen adelante. Sí, no nos ha llegado la ayuda de la Colonia Fuerzas Unidas. Sí, de saco de comida no nos ha llegado ahí. Sí, entonces tenemos 2 semanas de tenerlo engañado ahí, que no nos ha llegado el saco de comida, por eso nos sale a vender aquí, a arriesgarse, pues, ¿me entiende? Va. Ante la cantidad increíble de compradores, la policía tuvo que intervenir para que dentro de las posibilidades del caso, las alborotadas ventas tuvieran un mínimo de orden en esos centros considerados uno de los mayores focos de contaminación para el coronavirus. En este sentido tenemos acordonado no solamente el Zonal Belén, sino también el San Isidro y Colón, para evitar que haya este flujo de
de personas y se concentren, aglomeración de personas para evitar que sea un foco de contaminación. Los informadores reiteran que la población deberá acatar lo estipulado por las autoridades de salud. Nosotros comprendemos que la gente tiene necesidad, pero también la gente tiene que comprender que este es una etapa pues, de que estamos pasando, que no la queríamos vivir. Es una enfermedad que está cobrando muchas vidas. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y la distancia que deben de tener, algunos incluso no portaban mascarillas, menos guantes. Se entiende que la población tiene necesidad de abastecerse, pero también tienen que ser responsables al momento de cuidarse para evitar que pues, puedan contagiarse con esta enfermedad al verse expuestos con esta gran cantidad de gente que estaba visitando los mercados. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial y recordamos que también puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Ya volvemos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Nos lanzamos de inmediato con nuestro compañero Fernando Arteaga. Fernando, han llegado aproximadamente 26,000 pruebas rápidas de COVID-19 que han sido donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Usted nos brinda más detalles acerca de esta donación. Muy buenas noches. Buenas noches, Ivette. Buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo dice, 26,000 pruebas rápidas para detectar esta terrible enfermedad han sido recibidas por el gobierno de la República, ya que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha donado esto a el país, no solo a Honduras, sino que también a otros países centroamericanos. Pero escuchemos al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que llegó hasta la Fuerza Aérea a recibir este donativo. Y quiero anunciar también que Honduras, utilizando el mismo mecanismo del BCE, hemos estado adquiriendo ya una cantidad de 250,000 nuevas pruebas bajo el procedimiento del BCE. Esto, la empresa que lo hace, normalmente no hace estas cosas porque el gobierno de Corea lo está dejando obviamente para su población. Así es de que a la distancia a Corea le agradecemos. Tengo el nombre de la empresa aquí que se llama Kojin Biotech. Bueno, las declaraciones del presidente de la República cuando llegó también a las instalaciones de la Fuerza Aérea a recibir este avión que traía estas pruebas rápidas que ya están en Honduras. También las pruebas que van hacia Guatemala, El Salvador y Nicaragua serán llevadas en las próximas horas. De igual manera a Costa Rica y República Dominicana, ya que todas las pruebas han llegado aquí a Honduras y desde aquí se estarán distribuyendo a estos países centroamericanos y del Caribe. Lo que podemos informar a esta hora de la noche. Con este contacto retornamos con usted hasta el estudio. Gracias a nuestro compañero Fernando Arteaga. Sin duda alguna, una noticia positiva para nuestro país, esta donación que ha hecho el Banco Centroamericano de Integración Económica. Samantha, continuamos. Así es, Ivette, llegan pruebas rápidas que agilizarán la detección del COVID-19 y es que precisamente sobre eso nos habla nuestra compañera Kelly Olivera, quien nos cuenta que centenares de pruebas diarias se deberían de realizar para detectar los casos de COVID-19, es lo que apuntan expertos. Adelante con la nota. A raíz del incremento de casos de COVID-19 por día, el que se calcula oscila en 21%, se deberían realizar por lo menos 500 pruebas diarias para contener la expansión de la epidemia, según el médico internista Omar Videa. Se está viendo que va una tendencia arriba del 300% semanal de los casos, pero para dar un porcentaje de eso requerimos al menos 500 pruebas al día. Otros especialistas en infectología aseguran que deberían de realizarse mucho más pruebas al día y poner en práctica los test rápidos como han hecho otros países. Los casos están aumentando estrepitosamente, sobre todo en las próximas semanas, y eso va a implicar hacer pruebas, no solo 500, mucho más. Así es que tenemos que estar preparados para eso. Por su parte, el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Dr. Francis Contreras, asegura que con la instalación del nuevo laboratorio para detección de COVID en San Pedro Sula,
Se esperan realizar un aproximado de 200 pruebas diarias para detectar casos de contagio y sacarlos de circulación. Lo que significaría que, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Virología podría hacer entre 100 y 200 pruebas diarias. Esto significaría que ya San Pedro Sula podría hacer una cantidad similar de pruebas. Podríamos cubrir lo que es San Pedro Sula, Valle de Sula o zona noroccidental y Tegucigalpa para cubrir la zona centro-suroriente del país. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y muchos se preguntan en qué fase de propagación se encuentra el COVID-19. Pues escuchen, según expertos se encuentra en la fase 4 de propagación. Odalia Urbina nos amplía. En la última semana, la pandemia del COVID-19 en Honduras se ha intensificado. Expertos de la salud afirman que la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus casi siempre el presagio de un importante aumento en el número de casos, por lo que indican que actualmente el país se encuentra en la fase 4, en la cual todos somos posibles casos sospechosos. Todos tenemos que tomar las medidas como que todos fuéramos sospechosos. Por los datos, porque han aumentado los casos, pues al menos en Cortés sí definitivamente hay una fase 4 y en Tegucigalpa pues esperemos que las medidas tomadas pues contribuyan a ese aplanamiento de la curva y que en estos días que la gente sale pues tomen las precauciones. Hay quienes opinan que la propagación de la enfermedad es incierta, porque los ciudadanos han tenido contacto con diferentes personas y que hasta el momento son asintomáticas. El virus está en toda la ciudad, en todo el territorio nacional. Aún todavía hay algunos departamentos que tienen 0 casos, pero pues recuérdense que no hay forma de diagnosticarlos. No significa que no estén, sino que no han sido diagnosticados. Entonces, el nivel de contagio es en todo el territorio nacional, eso tenemos que tenerlo claro. Asimismo, aseveran que la única solución para detener la fase 4 de transmisión sostenida, la solución es quedarse en casa y ampliar el toque de queda. Estamos promocionando a la población capitalina y al pueblo hondureño que esto no es un juego, que esto viene cada día más severo. Al pueblo hondureño y al pueblo capitalino mantengámonos en nuestras viviendas, no tenemos nada que hacer en la calle, por lo tanto hagámoslo por nuestra familia y por nuestros padres. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y ahora nuestro compañero Guillermo Paz Manueles nos da a conocer que es urgente sectorizar la cuarentena en la zona norte del país, esto para poder parar la pandemia del COVID-19. Médicos expertos en salud pública y enfermedades tropicales dicen que para frenar el avance exponencial del COVID-19 en el departamento de Cortés es urgente sectorizar la cuarentena sanitaria y aplicar pruebas de detenciones rápidas de ese mortal virus. Hoy día lo que corresponde a Cortés es haberlo cercado, es muy correcto, pero esa es una medida geográfica. Faltan las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias es cercar los casos, practicar el mayor número de pruebas correctamente aplicadas al cerco que se ha elaborado para cada paciente o caso sospechoso. Se explicó que con estas medidas las autoridades podrían focalizar la atención médica en las zonas del Valle de Sula más afectadas por el coronavirus, aislando totalmente esas poblaciones contagiadas del resto de personas sanas. Creemos que las medidas de contención iniciales en la ciudad de San Pedro Sula y los municipios aledaños no fueron cumplidas con la severidad que debieron haberse cumplido. Eso implicó que una gran cantidad de personas estaban en contacto y circuló de manera prácticamente libre el virus, y esto provocó una rápida expansión. Actualmente se han confirmado 298 casos de COVID-19 a nivel nacional. De estos, 195 están en el departamento de Cortés y de los cuales 15 personas han fallecido por el letal virus. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y en medio de esta tragedia que azota al país, se ha reportado la muerte de un niño a causa de dengue grave.
Una nueva víctima cobró la epidemia del dengue grave en el país. Se trata de un niño de apenas 11 años, quien falleció en las últimas horas en el Hospital Materno Infantil. Según el subdirector del Hospital Escuela, el doctor Franklin Gómez, él llegó al centro asistencial con los síntomas en avanzada etapa, por lo que la enfermedad le ganó la batalla. Acabamos de tener una defunción de un niño. Tenemos 3 niños más en ventilador y 6 pacientitos más graves en nuestra sala de pediatría de dengue. Por favor, tienen que ustedes cuidarse mucho, ya que están en resguardo, como lo decimos, pues también hacer caso en el tema de la limpieza de sus áreas. Estamos en la semana epidemiológica 13. A este momento estamos superando en más de 3 veces el número de casos que tenemos aquí en Francisco Morazán. O sea, no tenemos que descuidarnos, es otra enfermedad que nos azota. Mientras tanto, el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, afirmó que ya son más de 10,000 casos de dengue los que se han registrado a nivel nacional, por lo que recordó a la población mantener las medidas de higiene para erradicar el zancudo transmisor del dengue. Muchas personas se están quedando en sus casas, no están asistiendo a los diferentes establecimientos de salud que nosotros tenemos, continuamos dando la consulta y esto para evitar que más personas fallezcan a consecuencia del dengue. No hay que olvidar de que aún nos mantenemos en una epidemia a causa de este zancudo transmisor del dengue. Las autoridades sanitarias hacen énfasis en no confundir los síntomas del COVID-19 con los del dengue y a estar atentos a los signos de alarma como fiebres intensas, dolor de cabeza y el cuerpo, entre otros. Y ante todo, no automedicarse. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, iniciamos este segmento en temas internacionales. Hacemos un contacto gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana con el periodista Daniel Póstigo, quien nos da a conocer que el primer ministro británico Boris Johnson ha sido trasladado para cuidados intensivos debido a la gravedad del coronavirus. Adelante. Hola, saludos desde Londres. Así es, el primer ministro Boris Johnson ha sido transferido a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Saint Thomas después de que su estado de salud haya empeorado de forma preocupante a última hora de la tarde. Se encuentra junto a un respirador por si necesita oxígeno. Boris Johnson ingresó en el hospital ayer por la noche después de que siguiera con fiebre alta y tos 10 días después de haber dado positivo por coronavirus. Sorprende que se encuentre en cuidados intensivos, ya que la gente que lo conoce dice que tiene una salud de hierro y que no es habitual que se ponga enfermo, lo cual demuestra la peligrosidad de este virus. Johnson está recibiendo mensajes de apoyo y de ánimo por parte de miembros de su partido, de la oposición y de todos los sectores de la sociedad. El primer ministro ha transferido sus funciones al ministro de Exteriores y primer secretario del gobierno, Dominic Raab, que va a ser ahora quien va a liderar la lucha contra el coronavirus. En las últimas 24 horas han fallecido 439 personas más aquí en el Reino Unido. Ya son más de 5.300 las víctimas en total. El gobierno estaría estudiando la posibilidad de cerrar los parques y prohibir a la gente salir a la calle, a pasear y a hacer ejercicio, ya que en los últimos días la gente ha llenado los parques aprovechando el buen tiempo y desobedeciendo las órdenes del gobierno. Desde Londres, Daniel Póstigo para 11 Noticias. Y el presidente ausente en esta gran crisis mundial es el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, que desde más de 20 días no aparece ni en medios de comunicación, en donde ya se especula su fallecimiento. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega ha brillado por su ausencia durante la crisis del COVID-19 en Latinoamérica. Ante eso, sus detractores denuncian que el país centroamericano se encuentra a la deriva por las controversiales medidas que promueve su gobierno ante la pandemia, entre las cuales se encuentran grandes aglomeraciones para encuentros deportivos, culturales y políticos. Hasta hoy, Daniel Ortega lleva sin aparecer públicamente 24 días. La ausencia del mandatario de 73 años ha generado una oleada de especulaciones sobre su estado actual de salud y su capacidad de manejar la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. El 12 de abril fue su última aparición en una reunión virtual con jefes de Estado que pertenecen al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en donde se discutía
hacerle frente al COVID-19 como región. El 3 de abril se esperaba verle en las honras fúnebres de Jacinto Suárez, exdiputado sandinista y amigo cercano al presidente, incluso con quien compartió la cárcel en los años 70, pero ni él ni su familia asistieron. En redes sociales se menciona que pasa una cuarentena en su búnker de El Carmen. Otros dicen que está en Cuba muy enfermo e incluso algunos creen que podría estar muerto. Lo cierto es que su esposa Rosario Murillo es quien mantiene comunicación con los medios de comunicación. Ante la ausencia del mandatario, los nicaragüenses han decidido cuidarse solos, otros adoptar las medidas del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Oficialmente, en Nicaragua se reportan 5 casos de COVID-19, de los cuales 1 falleció y el otro fue dado de alta. Este fue un informe para 11 Noticias. Y en Japón el coronavirus retoma intensidad y el gobierno declara emergencia. El país asiático, que creía haber burlado con éxito los primeros meses de la pandemia del COVID-19, se despertó hoy con más de 3.600 nuevos casos, encendiendo las alarmas y dejando a Tokio como el principal epicentro del brote. Ante la inesperada alza en las cifras, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, manifestó que es necesario declarar un estado de emergencia total que conlleva al cierre de escuelas y otros espacios públicos. En ese sentido, detallaron que entre las causas que pudieron causar el crecimiento de las incidencias se encuentra la llegada de personas contagiadas de otras naciones, por lo que se decidió prohibir la entrada de todos aquellos extranjeros que hayan estado recientemente en una lista de hasta 73 países. Cabe recordar que en Japón estaba previsto que se celebrarán este verano los Juegos Olímpicos. No obstante, tuvieron que ser aplazados a julio del año 2021 a causa de la pandemia que lleva 104 muertes y más de 4.500 contagios. Este es un informe para 11 Noticias. Y en Ecuador continúa la crisis por esta gran pandemia mundial del COVID-19. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Andrea Marín de Ecuavisa. Buenas noches. El país empieza una nueva semana de emergencia sanitaria con casos confirmados de coronavirus en las 24 provincias del país, la mayoría entre 20 y 49 años de edad. El último informe de las autoridades sobre las cifras de esta emergencia sanitaria fue emitido esta mañana y los datos indican que hay 3.747 casos confirmados en el Ecuador. De ellos, 3.066 personas están en aislamiento domiciliario. Además, 156 ciudadanos se mantienen hospitalizados con pronóstico reservado. 234 están hospitalizados en situación estable. Hay 364 fallecidos entre confirmados y probables por coronavirus y 100 han recibido el alta hospitalaria. A nivel de provincias, las 5 que registran más personas con resultado positivo para coronavirus son Guayas, con 2.534, Pichincha, 395, Los Ríos, 158, Azuay 100, Manabí 88 y la provincia que presenta mayor incremento en las últimas 24 horas es Pichincha, con 50 casos adicionales. Hasta la fecha se han tomado más de 13.000 pruebas. De ellas, 5.449 están a la espera de resultados. Este es un informe de Andrea Marín desde Quito. Bien, gracias a la periodista Andrea Marín de Ecuavisa. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en Ecuador por esta pandemia del COVID-19. Nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros a través de 11 Noticias, emisión estelar. Y es una buena noticia, el sector privado ha entregado equipo médico a hospitales para enfrentar la pandemia del COVID-19. Veamos esta noticia positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Con el objetivo de salvar vidas, equipamiento médico para unidades de cuidados intensivos utilizados en hospitales del sistema público hondureño fueron donados por la empresa privada para enfrentar la emergencia sanitaria mundial del COVID-19. De esta manera pretenden ayudar a salvar el mayor número de vidas. Hoy hacemos entrega a la Secretaría de Salud, representada hoy por el doctor Roberto Cosenza, viceministro, un lote de equipo médico que tiene como finalidad ampliar la capacidad de atención
en las unidades de cuidados intensivos. Esto constituye en 20 respiradores, los cuales 10 ya están en el país y otros 10 nos estarán llegando esta semana. Hay una gran demanda a nivel mundial de este tipo de insumos, pero con el esfuerzo y la coordinación hemos logrado conseguir este equipo necesario. Estas unidades que se están entregando también están complementadas con una serie de insumos necesarios para las unidades de cuidados intensivos. La donación consiste en 20 respiradores, camas eléctricas, equipo de bioseguridad, bombas de infusión e insumos generales, que serán divididos a los diferentes centros de sanidad que atienden a pacientes activos y sospechosos de COVID-19. Cabe destacar que esta inversión fue de 15 millones de lempiras. Donde se van a atender todos aquellos pacientes que requieren de estas unidades para atender pacientes críticos, ya que es el 5% de pacientes que vamos a atender dentro de los hospitales. Esta donación está enfocada principalmente para los hospitales del departamento de Cortés, que son los hospitales más afectados en este momento. La instalación del equipo médico será inmediato en los hospitales habilitados a la emergencia del COVID-19. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos con 11 Noticias, emisión estelar en momentos en el que el país necesita soluciones a los problemas que enfrenta. Surgen denuncias por parte de empresas de telecomunicaciones, ya que ahora que es la Policía Nacional la encargada de otorgar los salvoconductos para que puedan operar, este ente de seguridad nacional le solicita una serie de requisitos como constancias de las empresas a las que se les presta el servicio de cable o internet, así como escritura pública, RTN y otra documentación que en estos momentos es difícil de obtener porque la mayoría de las instituciones están cerradas. Ante este hecho, los afectados solicitan a las autoridades competentes que no hagan engorroso dicho trámite, ya que cuentan con el permiso que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, que garantiza su legalidad para operar. A los denunciantes les preocupa esta situación porque hay miles de sus abonados que reportan fallas técnicas en los servicios que prestan las empresas de telecomunicaciones y sus empleados tienen que llegar a solventar dichas quejas. Por lo anterior, también piden a CONATEL interponer sus buenos oficios para que la Policía Nacional otorgue los salvoconductos a las empresas de telecomunicaciones. Y Ficosa asegura la estabilidad de todos sus colaboradores, así como otros beneficios para la población hondureña. El grupo financiero Ficosa aseguró a sus más de 6,000 colaboradores en la región que no cesará de ningún empleo por causa del coronavirus, ya que cada uno de ellos es fundamental en la organización y desde sus puestos de trabajo tienen un rol importante en la ruta para salir de esta crisis. El grupo Ficosa, mediante una carta enviada el miércoles anterior por su presidente ejecutivo Camilo Atala, destaca que la prioridad es la salud de sus colaboradores y de sus familias y además de la estabilidad laboral. El beneficio que todos gozarán en estos momentos es el apoyo médico y psicológico por medio de las líneas telefónicas de COVID-19, donde un equipo de profesionales de la salud los orientará en casos relacionados con la enfermedad. Dicha línea está en disposición de los clientes. Igualmente, se adelanta que esta semana se entregarán los insumos de la merienda escolar para apoyar la alimentación de más de 8,000 niños de la Fundación Ficosa y sus familiares. Nuestra meta es continuar apoyando a los más vulnerables y a los distintos grupos que están de frente mostrando entrega y compromiso en la contención a la pandemia. La nota del grupo reafirma que fueron la primera aseguradora en garantizar la cobertura de las pólizas de los gastos médicos para el tratamiento del COVID-19 y están procesando el pago de reclamos médicos de sus clientes. Igualmente, el equipo de Ficosa Pensiones y Cesantías logró mantener, a pesar de las limitaciones, el 100% de operatividad de atender las necesidades de los clientes. También se colaboró con los clientes afectados por la pandemia y que tienen préstamos, ofreciéndoles un alivio de deuda que permitirá que readapten
adecúen sus gastos libres de cargos por moratoria por un plazo de 3 meses, con lo cual aportan bienestar a miles de familias hondureñas afectadas. En ese sentido, el banquero Camilo Atala hace saber a sus colaboradores el orgullo que el inmenso esfuerzo de todos los colaboradores hace que la institución esté un paso adelante. Demostramos que, aunque distanciados, hoy más que nunca nos une el compromiso de dar lo mejor para nuestros clientes, por nuestras familias y por Honduras. Para finalizar con Juntos Somos Mejores, puntualiza la misiva. Para 11 Noticias, Samantha Velázquez. Bien, y tal como lo comentaba nuestra compañera Judith Bellino hace algunos segmentos atrás, ha trascendido esta duda sobre el posible fallecimiento del presidente nicaragüense Daniel Ortega luego de que este prácticamente desapareciera desde mediados de marzo. Él no ha hecho ninguna visita a ningún evento público, ni siquiera a los medios de comunicación, pese a la difícil situación que están atravesando todos los países de la región centroamericana por el coronavirus. Hoy ha trascendido un video en redes sociales con un mensaje muy especial para el líder sandinista. Queremos mostrárselo primero para ya estás en veamos. De la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va, usted de aquí no se va. Ya. Bien, este es el video que ha trascendido, pues prácticamente da a entender como un homenaje, una despedida a Daniel Ortega. Y esto crea todavía mucha más dudas sobre si realmente el mandatario está con vida o si realmente falleció. Así es, Samantha, da mucho que decir este video, parece una despedida realmente, pero esperamos pues las aclaraciones y también más noticias sobre lo que se está suscitando en Nicaragua. Más de 20 días desaparecido el presidente Daniel Ortega, ha dado mucho que hablar en ese país y nosotros por supuesto estaremos al pendiente de esta información para brindársela por cualquier emisión de 11 Noticias. Samantha. Con esto nosotros llegamos al final de las informaciones, pero les recordamos estar pendientes de la programación de Canal 11. Ya se viene Ismael Mondragón con todos los detalles del deporte. Buenas noches. Buenas noches.